En 1910, ante la propagación de la tuberculosis, la llamada plaga blanca porque no mataba en pocos días, sino que consumía lentamente, el estado de Kentucky levantó el primer edificio de Waverly Hills. Una estructura de madera pensada para atender a unos pocos enfermos. Pero la epidemia no se detuvo. En 1926, se inauguró el edificio principal. 5 pisos, de concreto armado. Capacidad, más de 400 pacientes. Su arquitectura era funcional, pero imponente. Ventanales enormes dejaban pasar la luz del sol. Balcones abiertos servían para tratamientos al aire libre. Y un túnel subterráneo conectaba con el exterior. Por allí ingresaban provisiones y salían los cuerpos. Waverly Hills no era solo un hospital. Era una ciudad sanitaria, autónoma. Tenía su propio acueducto, lavandería, huertas, correo y más de 200 personas trabajando en ella. Médicos, enfermeras, técnicos, curas, cuidadores, también carpinteros, jardineros y cocineros. La tuberculosis no solo destruía pulmones, destruía comunidades. El sanatorio aislaba al enfermo del resto del mundo, no solo para cuidarlo, sino para contenerlo. Durante décadas, Waverly Hills fue una fábrica de esperanza y también de muerte. Miles murieron allí. Los registros oficiales hablan de entre 6.000 y 8.000 muertes. Pero otras fuentes sugieren que fueron muchas más. Bajo los cimientos de Waverly Hills se extiende un largo túnel inclinado. Originalmente fue construido para transportar víveres, ropa y suministros desde la base de la colina hasta el edificio principal. Pero con el tiempo, ese túnel adquirió otro uso, uno más sombrío. Se convirtió en el camino por donde evacuaban los cuerpos de los pacientes que no sobrevivían. Los sacaban en secreto, lejos de la vista de quienes aún luchaban por su vida. A ese pasaje se lo conocía como el túnel de los muertos. Su existencia no era un secreto, pero sí deliberadamente silenciada. Hoy todavía está allí, frío, angosto y cubierto de ecos que no siempre parecen venir del pasado. En 1961, el hospital cerró sus puertas como sanatorio. El silencio volvió a Waverly Hills. Pero, según muchos, no del todo. Con el paso de los años, decenas de testigos afirmaron haber visto cosas. Fenómenos que escapan a toda lógica. Sombras, susurros, puertas que se cierran solas, una anciana con las muñecas cortadas, corriendo hacia la entrada principal, pidiendo ayuda, el fantasma de un niño, un tal Timmy, que juega con una pelota de cuero por los pasillos. Algunos dicen haber escuchado el sonido de la pelota rebotando en el piso, aunque no haya nadie allí. Es la quinta planta, la que concentra el mayor número de relatos. Allí se encuentra la habitación 502, un antiguo puesto de enfermeras, donde se produjeron 2 suicidios documentados. El ambiente en esa planta, que alojaba a pacientes con tuberculosis avanzada y también con trastornos mentales, es descrito por muchos como intensamente opresivo. Y todo parece comenzar en esa habitación. En 1977, Helen McAllister, una enfermera retirada que había trabajado en Waverly Hills desde 1939 hasta su cierre en 1961, volvió al edificio. Lo hizo acompañada por su hija y por un historiador local. La visita fue breve, pero dejó huella. Al llegar al 5º piso, Helen se detuvo frente a la habitación 502 y dijo: «Fue aquí, donde se quitó la vida una de las nuestras». No se conserva ningún testimonio directo de Helen, pero su hija declaró a la prensa que hablaba de una enfermera llamada Mary. Según contó, Mary atravesaba un embarazo no deseado mientras padecía tuberculosis. Su deterioro emocional pasó inadvertido o fue ignorado. Finalmente se quitó la vida ahorcándose en esa habitación. El nombre de Mary no aparece en los documentos oficiales, pero el relato fue registrado como testimonio indirecto por la Filson Historical Society. Durante esa misma visita, su hija intentó tomar una fotografía frente a la habitación. Afirmó que el flash se disparó solo. En la imagen, visible, aunque poco nítida,
Se ve una silueta blanca al fondo del pasillo. La fotografía fue entregada al archivo histórico junto con una nota que decía: «No se pretende demostrar nada, solo registrar lo observado». Años después, durante una de las tantas restauraciones, un obrero llamado Daniel Muñoz encontró una pelota de cuero infantil entre los escombros. La apartó con el pie y siguió trabajando. Pero minutos más tarde, la vio cruzar el pasillo por sí sola. Pensó que era una corriente de aire, algún ventanal abierto, pero al día siguiente volvió al mismo lugar. Y volvió a suceder, sin viento, sin puertas abiertas. Un supervisor, entre risas, le comentó: «Ese debe ser Timmy». Al principio pensó que era una broma. Después supo a quién se referían. Timmy era un niño de 6 años, internado en 1945. No tenía familia. Murió solo en una de esas salas. Se decía que pasaba horas jugando con una pelota roja. Lo más inquietante ocurrió días después. Daniel encontró la misma pelota dentro de su mochila. Ya estaba en la pensión donde dormía. No había forma de que alguien la hubiese puesto allí. Daniel dejó el trabajo y volvió a Missouri. Años más tarde, envió la pelota por correo a la Waverly Hills Historical Society, junto con una carta. Decía: «No quiero nada de ese lugar conmigo». También se habla de una niña. Dicen que a veces aparece en la ventana del tercer piso o corretea jugando al escondite entre los pasillos. En el invierno de 1984, Sarah Collins, una fotógrafa de 31 años, recibió un permiso especial para documentar edificios abandonados del condado de Jefferson. Una tarde fría, subió sola a Waverly Hills. Llevaba su cámara de rollo, un trípode y una linterna. Estaba bajando por la escalera principal, la que conecta el segundo con el tercer piso, cuando escuchó una voz. «Señorita Ruth, ¿va a venir hoy?» Era una voz infantil, clara. Venía desde abajo. Sarah apuntó la linterna, bajó con cautela y no encontró a nadie. Volvió a escuchar la voz. Esta vez, encendió su grabadora portátil. Tiempo después, al digitalizar la cinta, descubrió algo más. En el registro, además de la voz infantil, se oía otra voz, más grave, más cercana. Decía: «No hables más». El audio fue presentado en una exposición del Louisville Museum of Regional Memory en 2006. No se ofreció explicación técnica alguna. Sarah Collins nunca más volvió al edificio. Lo que ocurrió en Waverly Hills está documentado. Pacientes, muertes, enfermeras, protocolos, el túnel. Pero más allá de los hechos comprobados, persisten situaciones que nadie puede terminar de explicar. Las historias que escuchaste no son invenciones, son relatos que circulan desde hace décadas en el ámbito de la historia oral. Fueron contados por personas reales o transmitidos por sus familiares. ¿Siguen ocurriendo cosas hoy? Algunos dicen que sí. Hay fotografías, grabaciones, testimonios. Otros aseguran que todo terminó con la clausura del hospital, que lo demás es eco, superstición o necesidad de sentido. Hoy, décadas después de su cierre, Waverly Hills sigue siendo visitado por cientos de personas. Muchos participan en visitas guiadas nocturnas buscando experiencias paranormales. Otros solo quieren ver con sus propios ojos uno de los lugares más inquietantes de Estados Unidos. Los expedientes ya no están, los médicos tampoco, pero algo, nadie sabe bien qué, sigue respirando entre los ladrillos. Tal vez sea sugestión, tal vez no. Pero cuando un lugar guarda tantas historias, conviene al menos escuchar. Desde el año 2001, Tina y Charlie Mattingly lo mantienen con vida. Adquirieron Waverly Hills y fundaron la Waverly Hills Historical Society. No para convertirlo en un parque temático,
sino para preservar su historia, y tal vez también sus ecos.